La última frontera puede no ser el espacio exterior, sino el interior del cerebro humano. Dentro de los pliegues de nuestra materia gris, hay un misterioso y poderoso universo que define quiénes somos y cómo vemos la realidad. Recientemente, los científicos han descubierto una gran clave que puede desvelar muchos de los secretos del cerebro: la música. Ese increíble dato ha inspirado el trabajo de un neurocientífico, pero a pesar de todos sus esfuerzos para resolver los misterios del cerebro musical, siempre le ha faltado algo: la oportunidad de estudiar el cerebro de un músico consagrado. Ahora ha encontrado a ese hombre. Mi cerebro musical. Daniel Levitin empezó como músico y productor musical, pero quería saber más aún sobre la música. Así que a los 30 años se convirtió en neurocientífico. Estos son significativos y estos no. Es extraño. Ahora es profesor de la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Ha escrito 2 libros que están entre los más vendidos y guarda escáneres cerebrales musicales en su ordenador. Pero ninguno de esos escáneres le da a Dan lo que necesita. Como neurocientíficos cognitivos, pasamos los días observando grupos de cerebros y comparándolos. Pero la oportunidad de observar el cerebro de un maestro de la música es algo fuera de lo común. Sting tiene todo lo que a Dan le interesa en un músico. Es un gran intérprete con una voz original y un compositor imaginativo y arriesgado. Y tiene fama de correr riesgos para conseguir sus objetivos, lo que incluye profundizar en su conocimiento musical. Disfruto mejorando como músico. Disfruto siendo estudiante y aprendiendo. Nunca se sabe bastante sobre la música. Sting leyó el libro de Dan sobre la música y el cerebro y se sintió atraído por la idea de ser un conejillo de indias humano. Así que los 2 hombres se han embarcado en un viaje de descubrimiento del cerebro de una estrella musical. Lo que ocurrirá es que te pondremos en esa plataforma cuando estemos listos. Te pondremos una bata rosa. Una bata rosa. Lo increíble de la música es que no existe fuera del cerebro. Una sola nota empieza cuando las vibraciones viajan por el aire, lo que hace que el tímpano vibre. Dentro del oído, las vibraciones se convierten en impulsos nerviosos que viajan al cerebro, donde se perciben como varios elementos de la música. Por ejemplo, tono y melodía. Cuando esos elementos se recombinan, forman un patrón que reconocemos como música. En otras palabras, el cerebro procesa los sonidos que creemos percibir en un todo perceptual que llamamos música. Tenemos 40 minutos de prueba. ¿Quieres té? Ponte cómodo. Te pondré esto en el pecho. Es un timbre. Si no estás bien, si quieres salir, pulsa esto, ¿vale? Se va a levantar y volverá a entrar en la máquina, así que estarás cubierto desde aquí hasta la cabeza. Es una especie de máscara de Aníbal Lecter. Muy bien. Ya está. Muy bien, estamos listos para iniciar las pruebas. ¿Estás cómodo? Sí. El primer experimento de Dan Levitin comprobará cómo reacciona Sting a la música que solo imagina. Cuando diga el nombre de la canción, imagina que suena en tu cabeza lo más vívidamente posible desde el principio. Dan le pide a Sting que piense en una de sus piezas de música favoritas, una canción de Miles Davis llamada So What. Aunque los únicos sonidos que oye Sting son los rugidos de la máquina de resonancia magnética,
su cuerpo empieza a moverse al ritmo de Miles Davis. ¿Has visto cómo se le mueven los dedos de los pies? Sí, es genial. La parte de su cerebro que mueve su cuerpo ha estado muy activa, incluso aunque él no se moviera. Eso indica una relación antigua y evolutiva entre la música, el movimiento y el baile, y ahora lo vemos en el cerebro de Sting. Durante casi toda la historia de la humanidad, la música y el baile han formado parte de la misma actividad. Nunca ha existido la diferenciación que hacemos actualmente. Hoy estamos en una sala de conciertos y cruzamos las manos en el regazo, en silencio, o quizás nos balanceamos un poco y esperamos que nadie nos pida que nos estemos quietos. Eso solo ha ocurrido durante los últimos centenares de años y solo en la cultura occidental y civilizada. La música es movimiento. La música es movimiento para la mayor parte de los pueblos del mundo y durante gran parte de su historia. Siempre me inclino a querer hacer visible lo audible. ¿Qué mejor manera de hacerlo que a través del movimiento? Es como si tus articulaciones hicieran lo mismo que la estructura del acorde. Es algo natural. Cuando hago vídeos, mi instinto natural siempre ha sido moverme. Y no soy bailarina, ni tengo ninguna tradición de baile. Veremos todas estas ondas cerebrales y después podremos analizarlas en cuanto al contenido, a la frecuencia, cosas así. El neurocientífico Peter Janata ha estudiado en Estados Unidos y Europa para descubrir cómo el cerebro influye en el comportamiento humano. Lo que le interesa es cómo el movimiento, la música y las emociones influyen unos en otros. Janata cubre a sus sujetos con electrodos para medir la respuesta del cuerpo a la música. ¿Listos para la acción? Fantástico. Vale, bien, allá vamos. En una escala del 1 al 7, ¿cuánto conoces la canción que acabamos de poner? 5. ¿Hasta qué punto has sentido el ritmo mientras sonaba la música? 7. Bien, genial. Allá vamos con la música. ¿Hasta qué punto has sentido que la música vibraba? 1. El experimento de Peter Janata sugiere que cuanto más respondemos a una pieza de música moviéndonos con ella, más activamos los circuitos de placer del cerebro, lo que a su vez estimula la liberación de dopamina, la llamada hormona del bienestar. Podemos usar la música como un instrumento para conseguir un estado emotivo en particular. Así que si queremos relajarnos o estar tranquilos, seleccionamos música apropiada para entrar en ese estado. O si queremos animarnos mucho y ponernos en movimiento, seleccionaremos música muy enérgica. No hay ninguna pieza de música que afecte a todo el mundo del mismo modo. No puedes ir al médico de música y que él te diga, estás deprimido, tómate 2 Johnny Mitchells y llámame por la mañana. La relación entre el estado de ánimo y la música empieza pronto. Un suave movimiento de balanceo junto con sonidos tranquilizadores calma a un bebé. Y volar a través del aire con sonidos alegres evoca alegría y emoción. Así que estos bebés no solo se están divirtiendo, sus cerebros están aprendiendo cómo sentir emociones humanas cada vez que se mueven al ritmo. Y necesitamos sentir emociones para sobrevivir. Las emociones nos hacen movernos y el movimiento a través de un mecanismo de reacción nos hace sentir ciertas emociones. No importa lo que hagamos o la música que más nos guste.
El cerebro siempre está buscando placer. Y eso no es tan frívolo como parece. El placer es la manera que tiene la naturaleza de decirnos que hemos llegado a una especie de equilibrio. Paramos cuando hemos estado corriendo demasiado rápido. Comemos cuando tenemos hambre, nos refrescamos cuando tenemos calor. Y todo eso lo sentimos como placer. La música es otra manera que tiene el cerebro de experimentar placer. En lo que respecta al cerebro, el placer es placer. Venga del chocolate, el sexo, las drogas o el rock and roll. Creo que la música y la excitación están muy unidas. Para mí personalmente y también para la mayoría de la gente que conozco. Creo que la música y la excitación están muy unidas. Para mí personalmente y también para la mayoría de la gente que conozco. Es lo mismo para un montón de gente. Del mismo modo que cuando hablo, ves cómo la intensidad aumenta en mis ojos. Cuando toco la guitarra, una mujer podría mirarme y decir, vaya, ¿ves cómo se le iluminan los ojos cuando toca la guitarra? Imagínate que yo fuera esa guitarra en el dormitorio. Algunos científicos creen que las mujeres se sienten atraídas por los músicos por motivos evolutivos. Los músicos y los bailarines tribales exudan poderes físicos y creativos, dos ingredientes esenciales para la supervivencia hace 50.000 años. Y como algunas partes de nuestro cerebro moderno siguen conectadas a nuestro cerebro prehistórico, según la teoría, las mujeres siguen gravitando alrededor de los músicos. Creo que hay algo en la teoría del canto del pájaro que dice que las hembras se sienten atraídas por el pájaro que canta la mejor canción. Más larga, más complicada. El que está ahí arriba y se está mostrando como es, tiene algo. Es como si le vieras desnudo, con la ropa puesta, de un modo extraño, y creo que a veces los cantantes están más expuestos. For once in my life, I got someone who needs me, someone I've needed. Hay 10.000 personas ahí, mirándote, expuesto, contando tus historias. Yo también os quiero, preciosas. Yo te quiero más. Entiendo que se enamoren, o piensen que se enamoran, o al menos se encaprichen. Otra canción solo para vosotros. Sting se crió en el norte de Inglaterra, en la pequeña ciudad industrial de Wallsend. Algunos de los momentos más felices de su infancia estuvieron relacionados con la música. Mis padres eran músicos, así que debía escuchar un montón de música. Pero recuerdo sentarme a los pies de mi madre mientras ella tocaba el piano y ver cómo los pedales subían y bajaban mientras tocaba un tango. Me gusta el ritmo entrecortado del tango. Es volátil, sexy, inesperado. Tiene un montón de giros y saltos inesperados. Así que supongo que eso ha alimentado a mi musa durante mi vida. Me sigue gustando el tango. De Roxanne mucha gente ha dicho que era un reggae, pero para mí siempre ha sido un tango. Todos tenemos intensos recuerdos que están grabados indeleblemente en las bandas sonoras de nuestras vidas, porque el cerebro utiliza la música para asegurarse de que no los olvidemos. Hay señales neuroquímicas que se liberan y se relacionan con ciertos recuerdos que nos parecen especialmente importantes. Como la música es básicamente un medio emotivo, tenemos reacciones emotivas ante ella, y esas señales de nuestra memoria emotiva se relacionan con la música. Especialmente cuando eres un joven adolescente, porque todo te parece muy importante y escoges la música, que es parte de tu vida y todo eso. Así que más tarde puedes tocar esa música y sirve como mecanismo de recuperación de ese recuerdo y de las emociones que lo acompañaban, como el anhelo por un amor perdido o lo que sea. Nací en un pequeño pueblo llamado Les Serres y solo recuerdo los tambores, el sonido de los tambores. Estábamos en un ambiente pobre. A veces no sabíamos qué íbamos a comer o a beber. De algún modo, siempre que aparecían los tambores, era como si lo olvidaras todo. Solo existían los tambores, los tambores.
y es probable que Wyclef siga recordando el sonido de esos tambores cuando sea mucho mayor, ya que los recuerdos musicales son como una fuente de juventud. A los ancianos sanos se les da muy bien nuestra prueba de memoria y análisis musicales. La profesora Lola Cady también trabaja con pacientes de Alzheimer para ver cuánta música recuerdan. Vera Clark vive en una residencia y apenas recuerda las visitas diarias de su marido, Trevor. Mañana, el día de hoy se habrá olvidado. Yo lo recordaré. Ella lo habrá olvidado. Eso es lo más duro. Pero Vera sigue recordando la música que estaba de moda cuando ella trabajaba con soldados heridos en Singapur. ¿Sientes el calor y la humedad? Creo que sí. Esos viejos y buenos tiempos. Sí, sí. Lola Cady enfocó su cámara sobre Vera para poner a prueba su memoria musical. Vera recordaba la música que había oído 60 años atrás con tanta precisión que cuando el investigador cambió intencionadamente una nota de una canción, Vera lo notó. No, no. ¿Esa nota está mal? Lo que hemos descubierto con algunos pacientes con Alzheimer es que sus puntuaciones en nuestras pruebas de memoria musical son tan buenas como las de los ancianos sanos. Esta es la parte del cerebro donde los recuerdos, las emociones y la música se unen, ¿vale? Como he dicho, en los pacientes con Alzheimer, esta es una de las últimas partes del cerebro que enferma. Así que creo que quizás esto sea el nexo donde todo se une, ya que incluso lo conserva esta gente, que tiene muy poca interacción con el mundo exterior. Incluso más que la conservación de la música, existe la conservación de las emociones. Incluso si la persona no reconoce a su cuidador, no sabe qué es, ni puede decir el nombre de la comida que tiene delante, ni sabe que es hora de dormir, puede responder a las emociones de las caras y a las voces de la música. Todos nos fijamos en la música que significa más para nosotros, pero los lazos que nos unen a la música que amamos no son solo emotivos. También pueden ser intelectuales. Para Sting, la música es un rompecabezas que está decidido a resolver. Y cuanto más grande es el reto, más lo disfruta. Creo que el cerebro es un músculo. De verdad, lo noto. Creo que disfruto el ejercicio. Creo que a menudo me he sentido atraído por la música que me parece difícil. Porque me gustan los rompecabezas. Me gusta pensar en por qué es buena. ¿Por qué otra gente cree que es buena? Me gusta averiguarlo. Recuerdo escuchar a Thelonious Monk tocar un solo en París. Creo que el disco era Olympia. Lo puse y pensé, ¿qué es esto? Pero seguí escuchándolo y hacía los deberes con Thelonious Monk. Al final empecé a entender lo que hacía. Estaba al límite del entendimiento humano. Era como un científico explorando los límites de lo que consideramos la música. Así que cuando lo entendí, empecé a disfrutar de esa música amarga y angulosa. Me empezó a encantar. Puedes prepararte para adquirir nuevos gustos o gustos diferentes en música y en pintura. Es decir, una parte tiene que ser liberada. Tienes que educarte o estar abierto a nuevas experiencias. El cerebro es elástico hasta el final de la vida, lo que significa que puedes seguir haciendo conexiones. Pero es mucho más fácil entrenar el cerebro musical cuando eres joven, porque el cerebro de los bebés utiliza la música para desarrollar sus músculos intelectuales.
Mucho antes de poder ver, podemos oír. Un feto empieza a responder a los sonidos del mundo de su madre a las 18 semanas. Y los científicos creen ahora que escuchar música en el vientre materno estimula el crecimiento de la memoria a largo plazo. Cuando se tocan canciones específicas a un bebé en el vientre materno y un año después de nacer, los niños escuchan las canciones de prueba con un intenso interés durante un largo periodo de tiempo. Algunos de los primeros recuerdos del niño es probable que sean recuerdos musicales. Los niños recordarán piezas tras su nacimiento que habían oído antes de nacer. En particular, la voz de la madre, porque el feto la oye resonar a través de los huesos. A los bebés les encanta escuchar música, decodificar los misterios de la melodía, el ritmo y... A los bebés les encanta escuchar música. Decodificar los misterios de la melodía, el ritmo y el tono es divertido para los pequeños cerebros que están listos para analizar sonidos musicales desde el nacimiento. La profesora Laurel Trainor quiere saber lo pronto que los bebés adivinan la estructura musical. Utilizando gorros de electrodos, controla la actividad cerebral. Tocamos una pequeña melodía de 4 notas a los niños y a veces cambiamos la última nota. Cuando el cerebro del bebé responde a los cambios melódicos, las corrientes eléctricas muestran que todos los bebés son maestros musicales, capaces de anticipar las complicadas estructuras de la música y reconocer melodías familiares. Igual que los adultos, entienden que no son tonos aislados, sino que los tonos se unen para formar una estructura. Y es realmente importante para la música, pero también es importante para el lenguaje. Tocar un instrumento musical utiliza el cerebro mucho más que escuchar música. Aprender a tocar música activa más zonas del cerebro que casi todo lo que conocemos. Así que si leemos música, tenemos aspectos espaciales que afectan a los lóbulos parietal y occipital. Está la planificación motora que proviene del cerebelo y la corteza motora y premotora. Hay que recordar en qué punto de la música estáis y anticipar lo que vendrá a continuación, donde intervienen respectivamente el hipocampo y la corteza prefrontal. Hay toda una constelación de cosas que no están en solo un dominio. Toda esa actividad cerebral lleva a una mayor inteligencia general. Los investigadores dicen que los niños que aprenden a tocar un instrumento musical aumentan su coeficiente intelectual hasta 7 puntos. Así que los niños que toman lecciones de música desarrollan su sistema de atención más rápidamente que los niños que no. Y eso tiene ramificaciones, sin importar lo que intentes aprender. Sting nunca ha dejado de ejercitar su cerebro aprendiendo nuevas cosas acerca de la música. Aprendió a tocar el laúd a los 50 años. De repente, eso está en un lugar diferente. Y los dedos se mueven de un modo diferente. Las cuerdas están en diferente lugar. Así que exige que la conexión entre eso, esto, los ojos y el oído se alteren. El resultado del segundo experimento grabó las respuestas de Sting ante muchos tipos de música diferentes, tanto complejos como simples. Así que tu trabajo es sentarte aquí y disfrutar de la música. Pedro y el Lobo, la canción del gato. Green Onions de Booker T y MG. Moon over Bourbon Street. For I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade. I hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Y después, Dan incluye música ambiental para que Sting la disfrute. Cuando los resultados del escáner de este experimento están listos, Sting descubre que la actividad de su cerebro refleja sus gustos musicales. Hemos estudiado una buena cantidad de respuestas y el que tiene más sentido es el análisis cuando la música era música ambiental.
Esa parece ser la música a la que ha respondido menos. ¿Qué quieres decir? ¿Hubo menos flujo sanguíneo cuando sonaba la música ambiental? Sí. Es como si me cerrara. Sí. De repente empiezas a prestarle mucha más atención a la música que no es música ambiental. Y tu cerebro, por lo que nos indica el análisis, responde del mismo modo a toda la otra música. No has distinguido un estilo de otro neuronalmente. En otras palabras, no ha habido un grupo específico de circuitos cerebrales que se hayan activado por el jazz, diferentes al rock, el tango o la música clásica. Eso no me sorprende en absoluto. Los géneros no me parecen algo separado. Yo veo la música de calidad como música de calidad. Y la música ambiental creo que es una maldición. Es algo que quiero rechazar. El interés de Sting por la música de calidad empezó cuando la Beatlemanía llegó a la escena musical y él solo tenía 11 años. Pero mientras las fans se enamoraban del aspecto y los sonidos alegres del grupo, Sting veía una actitud innovadora que le inspiró para convertirse en músico. En esa época, la música pop estaba llena de cuerdas, todo era muy dulce. Y esto era muy directo. Recuerdo quedarme muy sorprendido ante eso y obsesionarme con los Beatles. Y resulta que hasta cierto punto todos nuestros cerebros buscan la novedad. Sin algo inesperado, nos aburrimos. El cerebro es un aparato gigante de predicción, así que intenta averiguar qué ocurrirá a continuación. Y los músicos juegan con esa idea, sepan o no qué principios cerebrales influyen. Creo que mi trabajo como músico pop es disfrutar de mi interés por la complejidad y también darle al público lo que cree que necesita, que es simplicidad, y poner una pequeña curva por aquí y por allá, una armonía difícil, un bemol 5 o... She gave to me when I thought the field had cleared. It seems another suit appeared. El bemol 5 puede ser difícil de apreciar al principio, pero ofrece recompensas a los que lo intentan un poco más. Esos pequeños trucos son como recompensas para el cerebro. Lo que hay que entender es que todos nosotros descendemos de ancestros a los que les gustaba aprender. Así que la música es un laboratorio experimental para el cerebro. Cuando escucho música, supongo que busco una novedad. Algo que todavía no haya oído. Algo que me sorprenda. Algo que me gustaría aprender a hacer. Pero a nuestro cerebro musical no le gusta demasiado lo que no le es familiar. La música india es rítmicamente increíblemente compleja y matemáticamente. Hay secuencias muy largas que tienen lugar a lo largo de 20 minutos y debes contar durante 20 minutos. Es algo que me supera. El efecto general de la música india se acerca mucho a mi corazón y la entiendo emotivamente. Todavía no lo he descubierto intelectualmente y sé que hay muchas cosas que explorar. Aunque podemos aprender a disfrutar de la música que al principio no nos gusta, los científicos todavía no entienden la biología de nuestras preferencias musicales. Los humanos nos diferenciamos unos de otros de muchas maneras diferentes y la música no es una excepción. A algunos nos gusta la comida picante, a otros los dulces. Algunos estamos totalmente abiertos a nuevas experiencias, otros no. Pensemos en las películas. A la gente le gustan las películas de terror o las películas románticas. Lo mismo pasa con la música. El cerebro de cada individuo busca algo un poco diferente. Y la música es genial, porque satisface las necesidades de cada uno. Pero no importa cuáles sean tus gustos musicales, todos buscamos las verdades emotivas que solo la música nos puede proporcionar.
Cuando te sientas al piano y me tocas un acorde, en 2 segundos puedo decirte exactamente cómo me hace sentir. Me divierto muchísimo cuando canto. Creo que no hay más opción que ser sincero cuando cantas. Dices la verdad de una manera muy abstracta. Mucho más que cuando utilizas palabras. Es un lenguaje vocal que es básicamente cierto. Así que estoy muy contento. Y es mi manera de rezarle a lo que sea. Es lo más religioso que puedo ser. Nuestros ancestros debían de usar la música para consolarse, para formar lazos sociales. Ahora sabemos que cantar juntos, por ejemplo, libera la hormona oxitocina, que proporciona un sentimiento de confianza e intimidad. Y cuando escuchamos música, el cerebro crea... Que proporciona un sentimiento de confianza e intimidad. Y cuando escuchamos música, el cerebro crea otro tipo de magia. ¿Qué te parece grabar una canción navideña en verano? Michael Bublé está a punto de grabar un dúo con la cantante Anne Murray. Ella ya ha grabado su pista. Y ahora Bublé debe armonizarla con su voz y darle a la canción los tonos íntimos que a sus fans les encanta oír. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you... Si te gusta esta música, tu cerebro está ocupado produciendo sustancias químicas de bienestar, llamadas endorfinas. Transforman la experiencia de la música en puro placer sensual. Uno de los motivos por los que Bublé es muy popular. Really, I'd better skirt. Beautiful, please don't hurt. Maybe just a half a drink more. Put some music on while I pour. The neighbors might... Ya está. Y a través de otro proceso musical llamado incorporación, nuestro cerebro utiliza la potencia del ritmo para dar forma no solo a nuestros sentimientos, sino también a nuestras acciones. Los humanos somos la única especie que puede sincronizar sus movimientos con la música. Los chimpancés golpean palos y tambores y los elefantes también. Pero si un segundo chimpancé o elefante apareciera, no podrían sincronizarse. No pueden incorporarse al ritmo. Los humanos somos los únicos que podemos y lo hacemos naturalmente como niños. Esto puede que sea la clave del propósito evolutivo de la música, que nos ha ayudado a crear relaciones sociales entre grandes grupos de personas. Así que si hablamos de sincronizar a un grupo de personas, la música es la mejor manera de hacerlo, porque queda muy claro que une a todo el mundo. Cada vez que Sting sube a un escenario, ve y siente la fuerza seductora de la incorporación. Desde el latido del corazón hasta los golpes del tambor, la música ha llevado literalmente a la gente a la acción y la interacción durante centenares de millares de años. Creo que la música es una fuerza muy potente para la cohesión social. Me gusta pensar que mi propia música es cohesiva y totalmente positiva. ¿Se puede cambiar algo con una canción? Es muy difícil imaginar que una canción pueda cambiar algo de un día para otro. Pero se puede plantar una semilla en el cerebro de alguien. Creo que las palabras de las canciones y la música animan a la gente. Es decir, es como en los 60. Ya hemos visto lo que hacía y no hay diferencia con lo que hace ahora. Nuestra respuesta común a la música nos une en rituales sociales. Las canciones familiares refuerzan nuestros lazos de dolor. Y de celebración. Pero el poder de la incorporación musical también puede sincronizar la agresión humana. O llenarnos del valor que necesitamos para detenerla.
Cuando oyes venceremos, venceremos, te sientes como, tío, estoy a punto de vencer. Y lo he visto en Haití, incluso en política. Cuando la gente quiere que un gobierno se marche, salen a la calle, empiezan a cantar esas canciones y cuanto más se unen, más fuerte se vuelve la canción. Creo que con la música, la gente cree que cuanto más la cantan, la canción en su mente, más puede esta volverse realidad, porque el compositor que la escribió realmente creía en lo que decía. Joya, de 15 años de edad, cree en la música que escribe, pero ¿es su pasión suficiente para hacer que su música sea inolvidable? Para ayudarla a conseguir su objetivo de convertirse en cantante pop, el padre de Joya ha contratado a una empresa que afirma que sus programas de análisis pueden prever si una canción se convertirá en un éxito. Podemos incrementar el potencial de un éxito hasta el 80 o el 85%, lo que supone un cambio revolucionario en la industria musical. ¿Cuáles son las características de una pieza de música popular? Michael McCready ha analizado más de 3 millones de canciones de los últimos 50 años y ha dividido cada una de ellas en 30 variables musicales diferentes en una especie de rayos X musicales. En el proceso de análisis de la música, donde pudimos aislar cosas como la melodía, la armonía, el ritmo, el tempo, las octavas, el tono, la progresión de acordes, etc., descubrimos que los éxitos seguían esos patrones recurrentes. Lo que McCready descubrió fue que las canciones populares entraban dentro de uno de entre 60 patrones matemáticos. Cada uno de estos patrones o grupos de éxitos representan una constelación ganadora de elementos musicales que el cerebro humano ha encontrado agradable a través de los años. Por ejemplo, los patrones matemáticos contenidos en el éxito de Sting, If I Ever Lose My Faith in You, se incluye fácilmente en uno de los grupos de éxito de McCready. Los resultados de la canción de Joya, sin embargo, no han tenido suficientes elementos positivos para lograr el perfil de un éxito. Este patrón melódico en particular no es lo bastante convincente para colocar la canción en las listas. No significa que no sea una buena canción o que no tenga otros puntos fuertes. Solo significa que si lo que queremos es que la canción sea un éxito hoy mismo, no va a ocurrir. Por desgracia, el programa de Michael McCready no viene con instrucciones sobre cómo ser creativo. La creatividad es solo humana, y nuestros ordenadores no crean nada. Solo analizamos o investigamos lo que ya ha sido creado. El secreto del cerebro creativo siempre ha fascinado al Dr. Charles Limb, que es neurocientífico y un músico consumado. Y fue por interés personal en la improvisación en el jazz, por lo que se inició un experimento increíble. El motivo por el que a la mayor parte de la gente le encanta escuchar jazz y ver jazz en vivo en particular es porque ven algo que se crea espontáneamente en ese lugar, algo que nunca antes se había interpretado, algo que nunca más volverá a interpretarse. Voy a dejar que vayas calentando aquí solo. Así que Charles Limb decidió poner a David Kane, un músico de jazz, en una máquina de resonancia magnética, y le pidió que improvisara escuchando música a través de los auriculares. Bien, David, ¿cómo te va por ahí? Bien, gracias. 1, 2, 3, 4. Mientras David improvisaba con una pieza de música, los escáneres de su cerebro revelaron el aspecto de la creatividad. Descubrimos que una zona del cerebro llamada corteza prefrontal medial se llenaba de actividad durante la improvisación. Y esa parte del cerebro es realmente interesante. Se activa cuando cuentas algo autobiográfico. En el jazz, mucha gente describe la improvisación como una manera de que alguien cuente su propia historia musical y su propio sonido musical, su propia voz. Y existe un sentimiento de identidad personal, que va con la improvisación de una persona. Al mismo tiempo, durante la improvisación, el cerebro deja de censurarse y las zonas creativas se vuelven activas. Esta combinación de áreas de autoexpresión intensificada, zonas de autocensura y autoinhibición reducidas, es lo que descubrimos que se relaciona con la improvisación. Sting no es ajeno al proceso creativo. Ha compuesto muchos éxitos, pero componer una nueva canción sigue siendo un reto para su cerebro musical. Evito componer siempre que puedo.
Enfrentarme a la página en blanco puede ser como saltar de un acantilado. Lo odio. Terminar de escribir la hoja, terminar una canción, un puente, una estrofa, una coda. Ahora puedo comer. Me encanta sentir que he hecho el trabajo. See the west wind move like a lover's soul upon the fields above. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Algunas de las canciones de más éxito que he escrito no me han llevado nada de tiempo. No han sido difíciles. Han sido simples, musical y literariamente. Una idea simple. Algunas canciones me han llevado días y días o semanas. Lo que Dan quiere saber... Algunas canciones me han llevado días y días o semanas. Lo que Dan quiere saber es lo que ocurre dentro del cerebro musical de Sting cuando compone música. Lo primero que quiero que hagas es intentar componer un fragmento de una canción en la que no hayas pensado nunca. Idealmente debería tener letra. Sí, creo que prefiero hacer solo una melodía, no la letra. Vale. No se me ocurren letras espontáneas en esta situación. Vale, si se te ocurre la letra, dímelo. Vamos a tardar un año, pero estaré por aquí. Bien, así que preparados. ¿Listos? Ya. Este es el momento que Dan ha estado esperando. Un informe científico que muestra el cerebro de un músico en el acto creativo. Meses después, cuando Sting sigue de gira con The Police, Dan está listo para llevarle de gira por su cerebro musical. ¿Recuerdas alguna de las melodías que compusiste? ¿Puedes tararear alguna? Algo así. Una bonita combinación de saltos, cambios de tono y arquitectura. Me gusta el paisaje. Lo más emocionante de todo para mí fue la activación del caudado durante la composición, cuando te centras en el ritmo, porque el caudado se asocia con la parte del cuerpo que planifica y organiza los movimientos del cuerpo en respuesta a las emociones. Porque aquí, cuando te centras en el ritmo, incluso a nivel inconsciente, tu cerebro imagina cómo se moverá tu cuerpo. Al menos eso es lo que dicen los datos. Por supuesto, ¿sabes qué? Cuando toco música tengo un metrónomo en la cabeza. O en los pies, o en todas partes. Los pies y la cabeza, las manos, lo que sea. Pero necesito el metrónomo. Siempre hay movimiento. Parece ser que la imaginación visual de Sting siempre está en marcha. Esté componiendo o aprendiendo más cosas sobre su cerebro. Veo una mujer en mi cerebro. ¿Una mujer? Es como un Rorschach para ti. Una mujer bastante hermosa en mi cerebro. Imagino música más a menudo de lo que la escucho. Así que cuando imaginas música en lugar de escucharla, tienes el color. El rojo indica que es la activación más fuerte en la corteza visual. Y eso me ha hecho pensar que quizás pienses en la música metafóricamente en términos de espacio. Tonos altos y bajos o algo. La música que más me gusta escuchar probablemente sea Bach. Me encanta Bach. Y cuando escucho a Bach, oigo arquitectura, de verdad. Como cámaras enormes, torres, contrafuertes y cúpulas siempre crecientes. Y la activación aquí, en el cuerpo calloso, nunca lo había visto. ¿Qué es el cuerpo calloso? Son los enormes tejidos fibrosos que conectan el hemisferio derecho y el izquierdo. Así que sugiere que estás enviando un montón de información de un lado a otro entre los dos hemisferios. Nunca había visto esto antes en un experimento imaginativo, así que creo que ha sido interesante, pero las zonas visuales... ¿Qué significa? Entre los músicos aficionados y los no músicos vemos que normalmente usan el hemisferio derecho para procesar el tono y la melodía, y el hemisferio izquierdo para la lengua. Pero cuanto mejor músico eres,
mejor se relacionan los dos hemisferios. Me alegra saberlo. Pero mientras Dan sigue revelando más y más de la ciencia que se esconde tras los escáneres cerebrales musicales, Sting tiene una reacción sorprendente. Bueno, hablas de cosas que para mí son generalmente inconscientes. Y ni siquiera estoy seguro de que la pregunta sea inofensiva. Lo siento. Da un poco de miedo. Es decir, tengo un cerebro que me hace parecer un marciano. Es muy incómodo. Sí, te acostumbras cuando las miras mucho. Bueno, incluso estudiar el proceso, investigar el proceso de la composición musical, que para mí es feliz, me da miedo. Supongo que tengo miedo de observarlo demasiado, por si me vuelvo incapaz de hacerlo. El viaje del descubrimiento del cerebro musical de Sting ha revelado dos maneras diferentes de ver el mundo. La música es un misterio, no termina. Creo que cuantas más cosas descubres, de menos cosas estás seguro. Es el parpadeo del rabillo de loco. Si miras, no lo ves. ¿Has visto un fantasma? ¿Estaba en la habitación contigo? En cuanto intento identificarlo, se ha ido. Y todo lo que tenía de romántico se pierde. Cuando hablo de la música, mis ojos se iluminan y hablo muy apasionadamente, porque para mí llega desde el lugar más espiritual del universo. Aprender más cosas sobre el mundo enriquece nuestra experiencia en él, y creo que aprender cosas sobre la música y el cerebro no es diferente. Para un científico, el escáner cerebral es una obra de arte y una especie de certeza, pero nunca podrá sustituir la inspiración de un artista, que a pesar de los hechos, prefiere hablar la lengua del espíritu y del corazón. Me siento felizmente perdido. No sé dónde vamos, ni qué ocurrirá a continuación.